generación de apatías, como decía Pablo, y sin embargo el periodista no pierde los reflejos, ¿no? Al mismo tiempo también me quedo con la idea de una sociedad vital, una sociedad creativa que los ha estimulado a ustedes lo suficiente para venir aquí. Yo les agradezco a ustedes sus testimonios, su valentía y su aprecio por nuestro país. Gracias. Gracias a vosotros. Estamos en Discutamos México, hoy para discutir la cultura política de nuestro país. ¿Qué es la cultura política? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tanto importa? En esencia, yo lo que quisiera discutir el día de hoy es si somos presos de nuestra historia, de nuestra cultura política. Lo que me queda claro es que en el caso de esta discusión y de la situación presente del país, la conversación sobre cultura política nos refiere a algunos debates fundamentales, y quisiera mencionar muy rápidamente tres, algunas como tensiones fundamentales. La primera tiene que ver con qué tanto importa lo subjetivo, qué tanto importa cómo los sujetos, los individuos vemos el mundo, cuáles son nuestros referentes, nuestros valores, en lo que pasa socialmente, frente a la importancia, digamos, del objetivo grande, las instituciones, las grandes estructuras económicas y demás. La segunda es a la que tú hacías mención cuando abrías el programa. ¿Qué tanto la cultura nos determina? ¿Qué tanto es el origen de todos nuestros males y tenemos poco que hacer frente a ello? Está muy presente en una parte de nuestras rutinas mentales y discursivas esta idea de que el problema es cómo somos los mexicanos, que si somos corruptos, que si somos flojos, que si somos demás, y que ahí está el origen del problema. Creo que al final se trata de ver qué tanto, ¿sí?, somos como dueños de nuestro destino colectivo y en todo caso, cuáles son los botones que hay que apretar para transformar esa realidad social. Carlos. Pues mira, como decía Blanca, yo tenía un profesor que me decía, tú puedes usar el término cultura política una vez en el ensayo, porque es de estas cosas que explican todo y al mismo tiempo no explican nada, porque siempre es muy fácil simplemente decir, así somos, es un problema en la cultura política, pero sí, al mismo tiempo importa mucho. ¿Por qué importa? Porque también, por citar algún clásico ruso, decía que las reglas que importan son las que traemos en el corazón, las que hemos, digamos, internalizado y que de alguna forma norman nuestras expectativas y nuestros valores. Y es por ello que si tú importas reglas de fuera, las suizas a México, no nos vamos a convertir en Suiza mañana. Vamos a seguir operando de acuerdo a lo que esperamos del otro, de acuerdo a lo que nos parece que es justo, de acuerdo a lo que nos parece que es valioso, priorizando de forma distinta a la que priorizan otras culturas, otras comunidades, e incluso dentro del propio país podemos hablar que hay culturas políticas distintas. No es lo mismo lo que espera un ciudadano de Nuevo León de su gobierno, de su vecino, de su familia, que un ciudadano de Oaxaca. ¿Qué es esto entonces? Bueno, son los valores que tenemos con los cuales de alguna forma organizamos nuestra relación con otros. Viene de la historia y se va cambiando con la historia en función de lo que aprendemos nos sirve a resolver problemas. Cuando los mexicanos pasan a Estados Unidos, siguen cargando con una parte de nuestra cultura política, pero no toda. Hay cosas en las que operan distintos, no son igual de corruptos, no se pasan igual las señales de tráfico, porque ahí hay una sanción y van educándose en función de aquello. Todos los que hemos vivido una temporada afuera, vamos cambiando, modificando comportamientos, modificando expectativas, que claro, regresamos a este país y recuperamos las viejas muy rápido. Sí, entonces son actitudes, opiniones, valores que hemos interiorizado a lo largo de muchos años, a lo largo de siglos, y que nos definirían ciertas características mediante las cuales se explicaría en cierta manera cómo abordamos los temas políticos, cómo abordamos discusiones y debates políticos. ¿Tú crees que existe eso, que existen esas actitudes, esas opiniones, esos valores, que hay algo que se puede decir que hay como la mexicanidad? Sin duda, yo pensaría que sí, y me iría, voy a usar la categoría con un poco de licencia, es la cultura del nacionalismo revolucionario. Finalmente es la cultura que se impone de toda la serie de guerras civiles que se dan en México desde principios del XIX hasta pues, casi la tercera década del siglo XX. Y yo diría, esa es la cultura mexicana, la cultura política, el nacionalismo revolucionario, con todas sus transformaciones. Digamos, del nacionalismo revolucionario a la última, que sería este esfuerzo por tratar de transformar
las viejas prácticas, las viejas pautas, los viejos clichés en una cultura democrática que sin embargo vive permanentemente con una nostalgia de hay que mentarle la madre a los gringos, hay que defender los recursos nacionales, hay que la patria es primero. Toda esa cultura, que además fue muy exitosa, de los 30 a, pues que entraría hasta buena parte de los 80, hasta que viene el nuevo discurso de adelgazar al Estado, de transformar, de desmitificar el ejido, en fin, todo eso. Pero son 50, 60 años de cultura que creo que están. Entonces, la cultura política dominante, que no exclusiva de ninguna manera, es la del nacionalismo revolucionario. En una permanente transformación, en una permanente adaptación. Hay una cosa, y al mismo tiempo altísimos niveles de desconfianza frente a la política y a los políticos, y al mismo tiempo tremendas expectativas de que sean ellos mismos los que me resuelvan la vida. Todas esas tensiones, me parece, lanzaría como hipótesis, unos de los temas que están abajo de esas tensiones y esas, digamos, esquizofrenias, tiene que ver con cómo lidiamos, cómo administramos la vida en una sociedad tan desigual. A veces estos discursos y estos valores hechos discurso me van sonando cada vez más huecos también, y como más desnudo el interés que hay detrás, ¿sí? Pero sí veo más diversidad, menos un todo compacto. En todo caso, veo las afinidades de los diferentes componentes de nuestra clase política en un metanivel, que es más de aquí nosotros queremos seguir. Pero ya no ves una cultura, si es que la hubo, por ejemplo, en los 60 o 70, una cultura política absolutamente hegemónica, que además era propiedad intelectual de un partido también hegemónico. Ya lo ves mucho más fragmentado. Lo veo mucho más fragmentado, pero veo una especie de emergiendo una posible lucha, una batalla entre dos visiones de este asunto. Una visión que sí creo que viene del corazón del nacionalismo revolucionario, que sigue viendo la posibilidad misma de la supervivencia de la nación en la unidad y en que todos mejor nos alineemos en torno a un mismo conjunto de valores. Y otra visión, la más liberal, digamos, que diría, no, podemos ser una nación, podemos ser un mismo país, siempre y cuando logremos organizar la administración de nuestras diferencias y nuestra pluralidad. Sí, hay una enorme dificultad, creo, de la historia de la que venimos, de las instituciones y prácticas concretas con las que hemos lidiado, con lo que nos ha tocado lidiar, de que cada quien asuma un poco de lo que le toca. O sea, como que veo una primera reacción siempre de que es culpa de otro, eso. Es culpa de otro y alguien más lo tiene que resolver. Sí. Exacto. Lo que me dicen mis sentidos es menos confiable y cierto como cosa que me permita navegar en el mundo que lo que dice la autoridad, sea la autoridad política, la autoridad religiosa, la autoridad familiar, la autoridad social, los que interpretan lo que pasa en los medios de comunicación, todos los sacerdotes. Más cómo está todo estructurado, ¿no? Sí, para recuperar ese paternalismo. Tal vez no es que los niños crean necesariamente que lo que les dice el profesor es la realidad, sino que saben que es mejor decir lo que el profesor dice que confiar en sus sentidos. Y yo creo que lo que está subyacente en esta discusión es que sí hay ciertos valores que son dominantes, pero son a nivel normativo. Pero hay una cultura política operacional, ya de operación, del día a día. Entonces tú puedes decir, yo sí creo en la democracia, pero en el día a día no soy tan satisfecho con ella. Yo creo que no hay que dar mordidas, pero sí doy mordidas. Yo creo que en el tema del discurso político, en realidad yo creo que no está mal que me junte con un obispo, con un cardenal, con el papa, pero debo de decir que no. No sé, es como que hay como dos realidades que no conectan. Y la operativa es porque pues, así sobrevives finalmente en el día a día. Mi impresión es que lo que tenemos que hacer, primero que nada, es crecer. O sea, si no hay crecimiento económico más potente, llevamos 30 años con tasas de crecimiento realmente muy, muy bajas. Pero acá el problema es que ni nos vamos por el lado de vamos a crecer por la vía del libre mercado, digamos,
pero tampoco hacemos política industrial, o dicho de otra manera, nos ponemos de acuerdo los grupos empresariales, que tendría que tener alguna ventaja, que sean tan pocos, con el gobierno. Entonces, ni una cosa ni la otra. Yo creo que una pasmosa lentitud, y ciertamente teníamos tantas expectativas de la democracia del 2000, de lo que significaba el romper una parte de estas barreras de entrada, que en la mesa ha dominado un sentido de frustración. Pero hay que ver toda la parte positiva. Logramos la transición política sin violencia. Sí, que no es un dato menor. Las sociedades normalmente, las transformaciones cuestan mucha sangre, ha sido nuestra historia. Estamos celebrando en los bicentenarios 2 actos violentísimos que tuvieron unos costos sociales y de otro orden gigantesco. Entonces, hemos aprendido a negociar y a resolver, a veces con esta cultura del consenso absurda, pero hemos sido capaces de resolver conflictos que para nuestra historia ha sido particularmente no violento. Hace falta la llegada verdaderamente al poder de otra generación. Esta generación que ha tenido el poder en México en los últimos 20 años, 15, 20 años, creo que es una generación que ha fracasado terriblemente. Y bueno, pienso que todo eso se va a dar, se va a acoplar con mejores prácticas cotidianas, y coincido con quienes dicen que este puede ser un gran siglo para el país, así sea o así lo diga a partir de puros buenos deseos. ¿Cómo podemos contribuir como en concreto? Todos podemos hacer la diferencia. Todos podemos hacer la diferencia, en concreto haciéndonos un poquito más cargo de nuestra responsabilidad en lo que nos ocurre. ¿Y cuál es, me parece, el premio más inmediato? Bueno, la gozosísima libertad que te da. Es la condición de la libertad. Y creo que lo que está cada vez más claro es que el viejo sistema en donde no ser responsable pagaba, porque había una especie de nobleza obliga a la mexicana, en donde el patrón se ocupaba, ¿no? Como ya ahorita mismo, hasta donde yo veo, ¿no? Nuestros diferentes patrones de las diferentes corporaciones a las que pertenecemos, pues andan en otra cosa, se fueron de vacaciones a algún lado, entonces mejor ya hagámonos cargo y seamos más libres. Bueno, pues muchas gracias Carlos, muchas gracias Ciro, muchas gracias Blanca, y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta misión de Discutamos México. Gracias.